hablarles de las crisis de la vida. Ya hablamos ahora, ¿verdad? Y declaramos sobre esa crisis económica, quizás por la que está atravesando el mundo entero. Y ese es un tema común. La crisis económica es un tema común en el mundo entero, no solamente en nuestra nación. Pero ya sobre eso declaramos que el Señor es ¿qué? Es todopoderoso. Y que el Señor te va a dar gracia, te va a dar sabiduría para que puedas trabajar. Porque no van a bajar los ángeles a hacer tu trabajo. Confiamos en el Señor, pero nosotros tenemos que trabajar. Mire, y hablando de gente que trabaja y gente que yo he visto y que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, ¿sabe qué? Yo volteo por allí y veo a mi papá, y mi papá tiene 80 y pico y todavía trabaja, y el Señor le ha multiplicado. Pero mi papá hoy trajo un amigo suyo, el hermano Hilario, que nos visita con su nieto, amén, y lo queremos bendecir y queremos agradecer al Señor por sus vidas, amén. Dios me les bendiga. Bienvenidos a esta casa. Mire, esta gente ha sido gente venezolana de bendición, amén, y gente trabajadora. Y todavía van para adelante en el nombre de Jesús, y sus generaciones vienen detrás de ellos, amén. Y los tenemos aquí esta mañana. Es un gran amigo de mi papá de hace muchos años atrás. Y bueno, y qué bueno que podemos compartir con ustedes hoy. Gracias por estar aquí, Dios me los bendiga, amén. Bueno, y bienvenidos todos los que nos visitan por primera o segunda vez. Estamos contentos de poder estar en la casa de Dios. Y fíjense, yo estaba hablando de la gente trabajadora. La gente trabajadora, Dios siempre la bendice. Mire, porque para el trabajo honesto, para el trabajo esforzado, para el trabajo que se hace, amén, en las manos de Dios y con Dios de nuestro lado, Dios bendice la obra de tus manos. A veces uno tiene que admitir, y esto anótelo, que uno toma malas decisiones, que no son culpa de Dios, pero esas malas decisiones, claro, traen consecuencias que no nos agradan, traen malas consecuencias. A veces tomamos decisiones de dejar un trabajo sin que haya sido el tiempo. A veces tomamos decisiones el Señor bendice el trabajo. Hay veces que uno toma malas decisiones, y por las malas decisiones que se han tomado, como por ejemplo, dejar un trabajo cuando no era prudente dejarlo, no ir a trabajar, porque eso es lo que estaba diciendo y por eso se puso bravo el micrófono. Yo no me voy a someter porque yo quiero ser mi propio jefe. Pero usted sabe que cuando Dios quiere poner sobre una persona responsabilidades, Dios primero le hace que esa persona deba someterse a un jefe, a una autoridad. Porque si tú no sabes lo que es someterse, y yo hablo de la palabra someterse en un sentido sano, ¿de acuerdo? En un sentido prudente, en un sentido que no van a corromper tu dignidad, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Sí? Porque hay otra clase de sometimiento con el que no estamos de acuerdo. Pero imagínate, obviamente el horario de trabajo es a las 8:30 de la mañana, y tú, porque eres chévere, porque tú crees que te la sabes toda, a ti no te da la gana de llegar a las 8:30 y llegas a las 10 porque tú eres sabroso, y entonces le echas la culpa al jefe de que te reclama, que te tiene sometido. Hay gente así, y por eso es que no van hacia adelante, por eso es que no prosperan, por eso es que... Pero yo conozco gente que si ellos tienen que entrar a las 8:30, a las 8 están allí. Dígame, jefe, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? No, porque yo no voy a hacer un chupamedia. ¿Sabe qué? No se trata de ser chupamedia, porque, perdón, esa es la expresión que usamos. Y entonces yo la uso desde aquí, porque así pensamos. ¿Sabes qué? A veces no es cuestión
de rebajarte, ni de ser un chupamedia, no, es cuestión de sabiduría. Porque cuando tú eres, ¿verdad?, una persona con la cual tu jefe, por ejemplo, puede contar y ve esa disposición, tú sabes que eso te abre puertas y eso hace que te den más responsabilidades, tengas más confianza y eso hace que tú vayas poco a poco ascendiendo. Pero si no te da la gana de ser obediente, de someterte a las reglas, no pidas bendición de Dios. El que no se somete, las reglas no salvan a nadie en cuanto a la salvación. ¿De acuerdo? O sea, ya el sacrificio de Cristo fue hecho y no hay que pagar nada por eso. Pero las reglas que debemos cumplir, por ejemplo, en un trabajo, hay que cumplirlas porque eso trae bendición. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál tú crees, pastora, que es la clave del éxito en la vida? La obediencia. Una de las cosas que trae bendición, que abre puertas desde que uno es niño, es la obediencia. El papá y la mamá, al niño que es más obediente y responsable, a ese se le entrega más. Se le da más responsabilidad y se le entrega más también en el sentido de que, por ejemplo, como yo era tan responsable, mi papá me compró un carro. Bueno, mi papá me compró un carro porque yo era muy obediente. ¿Qué digo? Porque él era es muy buen papá. Pero si yo hubiera sido una loca, no obediente, porque también tenía una hora de entrada. Tenía que salir temprano porque iba a la universidad bien temprano. Pero yo me acuerdo la primera vez que llegué, yo no sé, estaba haciendo un trabajo en casa de unos amigos. Llegué a las 7 de la noche. Ay, Dios mío. El acabose en esa casa. Bueno, sí me regañaron. Pero o sea, yo tenía que cumplir ciertas y determinadas normas. Si las cumplo, si se cumplen, te van a dar más. Eso empieza desde la casa. Sigue en el lugar donde estudias, donde vas a trabajar. Miren, tenemos que aprender sabiduría. En esta tierra no es que no hay trabajo, en esta tierra es que quedan o escasea la gente honesta y que quiere obedecer y someterse. Perdón, pero es así y se lo digo de parte del Espíritu Santo de Dios. Esas cosas traen maldición sobre las vidas. Si uno no se somete a lo legal, a lo que es prudente, a lo que es, por ejemplo, en los trabajos, no vas a surgir. Tenemos que aprender. Y bueno, esto no es del esquema, pero ya vamos para el esquema. Esa situación produce crisis porque no te quieres someter a tu mamá ni a tu papá, porque no te quieres someter a un jefe, porque no te quieres someter en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Llegas a la iglesia, tampoco te quieres someter. Y gracias al Señor por todos los líderes que trabajan en esta iglesia, porque aquí nadie tiene problemas de eso y lo digo de verdad, ¿ok? Porque parte del éxito de esta iglesia, número 1, es que Dios está con nosotros y esto es de Dios. Pero número 2, son los líderes y los servidores que tenemos, que vinimos a servir, no a que nos sirvan. Y por eso podemos fluir y todos nos sometemos a todos. Eso es la bendición de nuestra iglesia. Y cuando hay gente que está dispuesta en una familia, en un lugar de trabajo, a someterse unos a otros de acuerdo a los rangos y a las responsabilidades que se tengan, entonces el trabajo, la empresa, la familia va a fluir. Y abro paréntesis porque hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, hablando de la familia, quiero tener una reunión extraordinaria con los matrimonios, hombre y mujer casados. Que si yo no estoy casado, pero vivo arrejuntado en concubinato, lo que sea. O sea, tenemos una familia, solo que no hemos firmado el papel. Sí, venga también porque hay algo, pero va a estar dispuesto a escucharme. Ya se lo advierto. Me van a escuchar. Si no me quiere escuchar, no venga, con eso tiene. No viene y ya se acabó. Pero para los que se quieren casar, no es un taller prematrimonial.
Es un taller no es un taller, es un conversatorio de parte de lo que el Espíritu Santo dice a los matrimonios. A las parejas constituidas como familia. Hay que arreglar y para empezar a arreglar es por ahí. ¿Ok? Así que esta tarde a las 2 los espero. Dicho esto, seguimos con nuestras crisis. Y muchas veces las crisis se producen por esa falta de someternos unos a otros. Las crisis en los hogares empiezan porque, el hombre no se quiere someter a Dios, la mujer no se quiere someter al marido, los hijos no se quieren someter a los padres y hay un desastre. Y todo empieza porque alguien no se quiere someter a Dios. Las crisis empiezan ahí. Entonces, de acuerdo a tu posición, tienes que entender, tienes que saber que tienes que darle obediencia, rendir cuentas a alguien. Nosotros los venezolanos nos encanta que sobre nosotros nuestro sombrero. Y más nadie, hombre o mujer, porque aquí todos somos. Mi esposo decía, mucho cacique y poco indio. Alguien tiene que ser el cacique para que el pueblo de los indios vaya bien. Entonces, alguien tiene más capacidad que tú. Y eso tenemos que reconocerlo. Entonces, tenemos que reconocer quién está en una posición, y estoy hablando de los diferentes lugares en donde tú te manejas, te desenvuelves. Roger trabaja en un colegio, él tiene que someterse al dueño y al director de ese colegio, aunque él sabe capaz más que ese director. Y a él le dan confianza, y yo lo sé porque yo se los cuento y los chismes. Le dan confianza de más porque él rinde cuentas, y por lo que él sabe, no importa si rinde cuentas o no, pero él rinde cuentas. Y ese rendir cuentas hace que le den más confianza y que pronto le den más dinero también. Díganme. Okay. Miren, Aquilio, por ejemplo, Aquilio sabe a veces más de la Biblia que yo, y eso es difícil. Pero Aquilio sabe quién soy yo y dónde me puso Dios, y sabe quién es Él. Y Dios lo bendice por eso. Y parte de la bendición de nuestra iglesia también se debe a que Él se somete y obedece. Y a veces me dice, bueno, no entiendo, pastora. Él no habla así, Está bien, pastora, si tú lo dices, lo hacemos. Él habla suavecito, ese es su carácter. Si me lo diría Dayana, bueno, pastora. Pero también hace caso. Sí, no sé si me estoy explicando suficiente. Pero hay que aprender a vivir. Y no voy a hablar de más nadie. Voy a hablar de esto. Miren, crisis. Cuando nosotros definimos crisis, si yo te pregunto, ¿tienes alguna crisis en tu vida? Levanta la mano. Todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, crisis. Les quiero dar una definición. Quizás no es la mejor, porque hay muchas, pero crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización que se caracteriza porque la persona no tiene recursos ni emocionales, ni económicos, ni cognitivos para resolver. Uno entra en crisis, ¿por qué? Porque no puedes resolver. Eso es lo que genera la crisis, el estado de trastorno. Porque es que no puedo resolver. Como no puedo resolver, me pongo nervioso, me pongo nerviosa, me altero, me da y entro en crisis. No, estoy en crisis, no me hable, estoy en crisis, no me hable. O el otro lado de las personas, estoy en crisis, me voy a encerrar, no quiero ver a nadie. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos de crisis? Y valga la palabra crisis, lo he escuchado, no lo he comprobado,
pero lo he escuchado de varias personas que considero autoridades en el tema. Pero no lo he comprobado de primera mano porque la razón principal es porque yo no sé hablar chino. Sí, pero dicen los expertos, y lo he escuchado de muchos, incluso predicadores que para mí son autoridad, bueno, que la palabra crisis, a ver, síganme en esta idea, y capaz usted también lo ha escuchado. La palabra crisis en chino, usted sabe que lo único que les puedo decir, porque lo escucho, es que el chino, el idioma, que no es chino, se supone que es mandarín, ¿verdad? Pero bueno, ellos lo dicen así, en chino, para escribir crisis, hay dos símbolos. Entonces, un símbolo, el primer símbolo, significa pérdida de la esperanza. Y el segundo símbolo que compone la palabra crisis en mandarín, para ser más correctos, significa oportunidad. Entonces, es buena la idea. Usted tampoco sabe chino, así que usted tampoco sabe si es verdad o no. Pero la idea es buena. Y realmente, cuando nosotros vamos, y lo que les voy a contar ahora, pues va a evidenciar eso. Que cuando entramos en crisis y viene ese trastorno que nos genera angustia y que genera algo dentro de nosotros que no nos permite avanzar, que nos hace sentir impotentes de actuar, entonces se pierde la esperanza. Porque sí va, uno pierde la esperanza, no hay nada que hacer. Estamos en una crisis. Pierdo la esperanza, entro en colapso o colapsé. Pero en medio de ello, cuando somos, y más que todo, mis hermanos, cuando tenemos al Dios de la esperanza, el cristiano siempre debe saber, entender y pedirle al Espíritu Santo de Dios que en medio de esa pérdida de esperanza, te abra los ojos para que puedas ver la oportunidad de Dios. Miren, hay cosas que tiene que pasar la gente que yo todavía le pregunto al Señor, pero Señor, ¿qué es esto? ¿Qué cosa rara pasa? Porque hay muchas cosas raras. Por ejemplo, una mamá que se le mueren los 3 hijos de golpe. ¿O no he escuchado cuentos así? ¿Cómo tú explicas eso? Ay, oye, no tengo explicación. Líbranos, Señor. Lo único que yo digo, Señor, ten misericordia, ten misericordia. No hay explicación. Una persona que tiene que sufrir una violación. Señor, ¿por qué lo permitiste? No hay explicación. Una mamá recién parida, recién dada a luz, que le roban el bebé. No hay explicación. Yo escuché una vez una pareja que se iba a casar, de cristianos, que se iban a casar. Ella fue a la peluquería, no sé a qué peluquería fue, con la tía, la prima, la sobrina, y resulta que yendo a la peluquería la raptaron, la violaron, la mataron. O sea, un cuento horrible. Y uno dice, pero escuché otro que sé que es verdad, sé que es real. Una muchacha linda, bella, preciosa, el muchacho también lindo, bello, precioso, se casaron lindo, un matrimonio, un noviazgo bello, se casan y la noche de bodas el tipo le dice que es gay, que no se puede acostar con ella. Desastre en la vida. Eso es un desastre. Eso es una crisis. La muchacha salió llorando a denunciarlo. Eso fue terrible. Claro, con el muchacho ni siquiera se imaginan todo lo que dijeron a él, a la familia. Eso fue algo terrible. Y la mamá del muchacho no sabía. ¿Por qué le pasó eso a esa muchacha? Yo todavía hoy no sé. Y la tendencia de uno es, algo debió haber hecho.
algún pecado cometió. Miren, no, sí hay cosas que suceden a consecuencia de pecado. Sí, eso sí es verdad. Pero cuando es eso, Dios lo revela clarito a la persona. Porque, ¿qué sentido tiene si yo le doy 2 nalgadas o 2 correazos a mi hija para corregirla y no le digo por qué? Si le doy 2 correazos para corregirla o le doy un castigo para corregirla y no le digo por qué le estoy dando el castigo, ¿se va a corregir, sí o no? Y si Dios cuando castiga, porque sí hay cuestiones que Dios manda por castigo, pero dice la Biblia que Dios al que ama castiga. Pero cuando es un castigo que viene de parte de Dios, ¿me están siguiendo, iglesia? Cuando es un castigo que viene de parte de Dios, el castigo tiene la intención de parte de Dios no de destruir a la persona, sino que la persona se corrija. Y si es un castigo, Dios lo hace saber. Dios se lo hace saber a la persona quien castiga y por qué lo está castigando. Si hay una lección que Dios quiere dar, no es necesario que tú andes dando los consejitos. No, que eso te pasó por esto te pasó por lo otro, que no, ore para que Dios trate con la persona, Dios se lo revela, yo le aseguro. A veces hay gente que creen en Dios y dice que Dios habla, pero no dejan al Señor hacer su obra. Pensamos que somos uno, que somos nosotros que tenemos que hacer la obra. Deje al Señor hacer su obra, que Dios la hace mejor que tú y mejor que yo. Por ahí. Y la otra cosa es que suceden cosas, y voy a tomar esto de el título de un libro, que por cierto no me lo he leído. Yo le huyo a ese libro, pero mi mamá todos los días me dice algo de ese libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Sí? Es un libro muy famoso. Hay cosas que no tienen sentido. Y la gente, por esas cosas que suceden, entra o puede entrar en crisis. Pero yo quiero que nosotros revisemos 3 historias bíblicas. 3 historias bíblicas que las recordemos de las crisis. La primera que te quiero traer a tu memoria es la crisis de José. Imagínate José, un niño lindo, 17 años más o menos, fuerza, valor, obediente a su papá. Y eso que el Señor dice que quien es obediente a su papá no va a sufrir. Él fue a llevarle comida a los hermanos, fue a ver a los hermanos, porque ¿quién se lo dijo? ¿A él se le ocurrió? No, su papá le dijo, vaya y vea qué están haciendo sus hermanos. Obedeciendo al papá, los hermanos lo agarran, celosos, usted se sabe la historia, ¿y qué hicieron? Pa'l pozo. Lo metieron en una cisterna, en un pozo. ¿Ha estado usted alguna vez encerrado en un pozo? No. Bueno, ¿ha estado alguna vez o ha tenido esa sensación de cuando uno cava un hueco en la arena del mar y te meten ahí y te entierran? ¿Quién ha? Y entonces uno dice, la cabeza no, porque a uno le gusta el juego y la cosa. Y entonces los primitos de uno se ponen encima para hacerte desesperar. Y uno dice, sácame mamá, sácame. ¿No han tenido esa experiencia en la playa? Pero ustedes no jugaban con arena, sí, yo sí. Y cuando hay esa arena donde los cangrejitos por debajo, sácame, que un cangrejo me va a picar. ¿No? Y como a veces te aplastan tanto la arena, uno para sacar los brazos, cuesta, ¿no? Entonces, ese desespero, imagínate él, y eso que estamos jugando, y que todos son amigos tuyos. Y es un juego. O sea, imagínense el desespero de José en el pozo, y lo vamos a vender. Y tú te crees mucho, muchachito. Y lo que decían, claro, había uno que lo defendía, 1 o 2 que lo defendían, pero él estaba en el pozo. Y del pozo lo venden como esclavo. O sea, imagínate, uno lee la historia. Ay, qué bello, qué lindo, qué precioso. Ay, no, qué bendición de Dios.
Y lo único que yo tengo marcado en mis Biblias de la historia de José es, y el Señor estaba con él y todo le iba bien. Pero ¿por qué no nos detenemos a pensar en el pozo, en que lo sacaron del pozo, en que lo amarraron y lo llevaron como esclavo? Porque si usted ha visto películas, usted sabe de esa época, ¿cómo trataban a los esclavos? Bonito, venga para acá, siéntese, ¿no? Hasta en jaulas los metían como animales. Y en esa época no había derechos humanos. No había gente que defendiera los derechos humanos. Entonces eran tratados como animales. Hemos pensado en la crisis de José. ¿Y por qué? Y fíjense que yo quiero llamar su atención en un texto. Mírenme a mí, ustedes son más inteligentes, mírenme a mí. Génesis 42, 21. Génesis 42, 21. Esto está pasando alrededor de 17 años después de esa crisis. 17 años después de la crisis del pozo al palacio. 17 años y tú tienes un año en crisis y ya estás que no sabes qué hacer. Dice que Dios te abandonó. 17 años José del pozo al palacio. 17 años después se encuentra otra vez con sus hermanos. Ya él es el rey, ya él es el segundo. Ya él es el segundo después de Faraón. Ya tuvo hijos, ya se casó. Ya Dios lo prosperó. ¿Me siguen acá? ¿Ok? Entonces, él ve a los hermanos no saben quién era él, los ve, y en ese Génesis 42, 21, los hermanos se decían unos a otros, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Eso es cuando José estaba en el pozo. Ellos están trayendo a su memoria, porque cuando ellos van a donde José, ya como segundo, después del faraón, a pedirle comida, José lo que hace, José ahí te muestra la naturaleza del ser humano por más santo que uno sea. Porque ¿qué hizo él? Si hubiese sido Dios y si hubiese sido un cristiano renovado de corazón, no, el amor de Dios, denle comida, vamos, ay hermanos, y los abrazan. No, él todavía tenía su cosa ahí. Porque ¿qué hizo? Pero es bueno, porque la Biblia no esconde la naturaleza humana. Y la Biblia nos enseña que Dios, a pesar de nuestra naturaleza humana, nos sigue usando. Gloria a Dios por eso, porque si no, estaríamos todos fritos. Pero la Biblia no esconde eso. De manera que él ahí, cuando tiene todo el poder, les voy a echar una broma. Sí, ¿ustedes quieren comida? Preso. Después que jugó ahí un rato con ellos, ustedes son espías. Ustedes lo que quieren es venir aquí y ver y sacarnos nuestras riquezas. Y ellos todos asustados. Y él sabía que los estaba asustando porque eso fue a propósito. Pero él también ahí yo creo que tuvo su crisis, ¿no? Y los mandó, ¿ustedes quieren comida? Bueno, que se quede uno preso. Me van y me buscan al niñito, a Benjamín, y les dio donde más les dolía. Ustedes me la hicieron a mí. Eso fue algo más o menos así. O sea, no hay que disfrazar de tanta santidad a los personajes porque son igualitos que tú y que yo. Pero mi cuestión viene, ¿verdad? Es que él vivió la angustia porque los hermanos están, el texto que leí es que los hermanos están evocando, rememorando, recordando que él en el pozo les suplicaba a ellos. Es la única parte donde dice que él estaba en angustia en ese pozo, que él estaba en una crisis en ese pozo. Entonces los hermanos están recordando eso. Pero a pesar de ello, de esa crisis que duró para llegar al poder 17 años, Dios lo sacó con bendición. Y una de
las cosas, aparte de lo mucho que podemos aprender ahí, que después vamos a hablar más adelante en otras enseñanzas, vamos a hablar más de eso que le acabo de decir, de ese conflicto allí que tenía José por su personalidad y porque yo aquí me vengo. No dice eso la Biblia, pero eso es lo que uno puede percibir en el texto. Algo les tengo que hacer. Pero lo que yo quiero decirte es que él, a pesar de todo eso, jamás renegó de Dios y siempre confió en Dios. Porque cuando la Biblia declara que Dios estaba con él, es que él nunca pecó y nunca renegó de Dios. Pero tardó, y si usted va a notar eso, 17 años para que Dios le diera la victoria. Y sufrió, estuvo en angustia, tuvo miedo, no sabía qué hacer. Porque en cada lugar donde se metía parece que le daban un golpe. ¿Sí o no? Del pozo lo llevan como esclavo a la casa de Potifar. Ahí hay, bueno, todo bien, por lo menos un esclavo relajado, un esclavo con clase. No, pero ahí también le levantaron una calumnia y fue a la cárcel. A la cárcel, aunque haya sido jefe de la cárcel, era la cárcel. Que no era tan bonita la cárcel como la pintan las películas. Las películas la pintan linda. No, las cárceles eran lugares terriblemente feos y sucios. Era jefe, pero de una suciedad. Entonces, por donde me meto, yo no sé ya qué hacer. Usted no se ha sentido así. Por donde me meto me dan un golpe. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Nunca vemos a José diciendo eso. Siempre José se mantuvo confiando en Dios. Pero Dios lo sacó de la crisis, lo llevó a donde Dios lo quería llevar. Todas las experiencias que vivió José le ayudaron a gobernar. Porque el problema era que si de un muchachito pretencioso y con sentido de papá lo llevan al palacio, él no va a saber ni gerenciar, ni gobernar, ni administrar. Dios lo preparó para. Las crisis te están preparando para. Entonces, en medio de las crisis no podemos ni pensar qué habré hecho yo. Si hiciste algo y es por un castigo, Dios te lo revela clarito, no te preocupes, Dios es bueno. Dios es papá, Dios es padre. Y Dios te va a dirigir clarito, Dios habla, Dios es clarito. Dios habla claro. Pero cuando te están procesando porque te están preparando, acepta. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. La crisis de Moisés. Moisés vivió varias crisis, pero vamos a hablar de una. Éxodo 2, 11 al 15. Éxodo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató. Mi garganta está en crisis hoy. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Qué te crees tú? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Tatán! Crisis, entró en crisis. ¡Ay! Moisés tuvo ¿qué? Miedo. Lo lee ahí, tuvo miedo. Y dijo: ciertamente he sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés,
Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y usted sabe, esa es una de las crisis de Moisés. Tuvo miedo, huyó, no supo qué hacer, no supo cómo responder y huyó. ¿Usted sabe cuánto duró esa huida para que él entendiera el propósito? Les digo, 40 años. 40. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Y para qué Dios me quiere? Bueno, aquí estoy. Yo defendiendo ahí a los hebreos. 40. Cuando mató al egipcio tenía 40. Salió de Egipto huyendo a los 40 años. 40 años en el desierto. A los 80 años Dios le habla. Así que nunca es tarde cuando Dios te quiere usar. A los 80 años Dios le habla. Le da el propósito para lo que le había llamado, lo prepara, lo devuelve para Egipto a liberar al pueblo. Y hasta que vio la tierra prometida, ¿sabe cuántos años duró? 40 más. A los 120 años fue que vio la tierra. ¡Ay, por fin lo vi! ¿Y tú cuánto tienes en la crisis? Bueno, en el mundo entero llevamos en crisis 3 años. Desde la pandemia, cuento yo, por decir algo. Y yo sé que tu crisis personal dura más, dura menos, es más, es menos. Pero lo que yo te quiero decir es que Dios preparó a Moisés en medio de esa crisis, en medio de su temor, de su miedo, de su falta de saber qué hacer, de su ignorancia, no sabía para qué Dios me escogió. ¿Me siguen en la historia? ¿Para qué serviré yo? Bueno, para esto. Y finalmente Dios lo hizo. Y la tercera crisis de la que te quiero hablar yo, la crisis de Pablo. Vamos a Hechos 9. Hechos 9. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entendamos que Saulo era un hombre que tenía poder. Era un hombre que en su ignorancia él servía a Dios. Él estaba matando cristianos, o los del camino, como eran llamados, porque él en su ignorancia pensaba que estaba sirviendo a Dios, era sincero. Y tomó todo el poder que tenía para defender, se supone, la ley de los judíos, la ley de los hebreos. Pero Dios vio su corazón, y al ver su corazón, que era sincero para servir a Dios, Dios lo mete, juro, a propósito, en una crisis. Miren, lo baja, se supone que de un caballo, se supone, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo llega, le voy a decir Pablo llega a un punto en que el Señor lo tumba, le hace entrar en una crisis. Dice que estaba temblando, que tuvo miedo, que no sabía qué hacer, y dijo: ¿y ahora qué es esto? Nosotros cuando entramos o tenemos alguna situación que produce crisis, entramos en una crisis,
nosotros decimos, bueno, Señor, ¿y ahora qué pasó? Cuando sucede algo inesperado en tu vida, ¿tú no te has preguntado, bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué hago? ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Y ahora, Señor, qué es esto? Más o menos, ¿qué es esto? Temblamos, estamos temerosos, preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se espantaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, temblando, temeroso y ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, sin ver a nadie, no comió, no me provoca comer, no quiero hacer nada, no sé qué hacer, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. En el momento de su angustia, estaba temblando, no veía, no comía. No comía, no bebía. ¿Sabes qué pasó? Él oraba, él pedía a Dios. En el momento de crisis, la única cosa que nosotros podemos hacer, ¿sabes qué? Es orar. Pero no ores solamente diciendo, Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿por qué? Está bien. Pero cuando el Señor no te responde, entiende que el Señor está buscando que simplemente confíes en Él. Le des gracias, le des gloria, porque la respuesta viene de camino. Que pienses en que José duró 17 años en su crisis. Que pienses que Moisés duró 40 años en su crisis. Y si hablamos de la crisis de Abraham, cuando el Señor le promete a Isaac, todo lo que sucedió en ¿saben cuántos años? 25 años. No es en vano que se nos describen algunas fechas, algunos tiempos de lo que sucedió. Y se nos dicen algunos años y algunas edades de lo que sucedió primero y después. No es en vano, porque el Señor lo que nos está enseñando es que si nosotros confiamos en Él, para toda crisis hay un propósito. No lo entendemos, no sabemos, no hay explicación, no hay un porqué certero, pero que si nos apegamos más que nunca a nuestro Señor, que si nos aferramos más que nunca a su palabra, de la crisis vamos a salir, de la crisis va a salir bendición, de la crisis va a salir una obra buena y poderosa que el Señor está haciendo y que quiere hacer con tu vida y con nuestras vidas. De las crisis se sale, con el Señor siempre se sale, con el Señor siempre se vence, con el Señor tomado de la mano, nosotros tomados de la mano con el Señor y confiando en que Él tiene el control de nuestras vidas, siempre vamos a vencer. El cristiano tiene que aprender, no solo aprenderse de memoria la Biblia, sino aprender de las lecciones. Finalmente, Pablo vivió todo un proceso, porque después de eso, Ananías ora por él, se le caen las escamas, se le dice lo que tiene que hacer, pero el Señor lo metió a él en el desierto por 3 años. Eso no fue así de la noche a la mañana, solo que no se nos describe en detalle. Pero Pablo después de eso tuvo otro proceso en el desierto que no nos gusta, que no nos agrada, que todos pensamos que la fe es gloria, poder, vamos para adelante, sí se puede, lo vamos a obtener, agarra lo que ahí viene la bendición. No,
El camino de fe va más allá de eso. El camino de fe que tenemos que caminar, que tenemos que vivir, nos está diciendo el Señor, sabes que yo di mi vida por ti y si tú me entregas tu vida, yo voy a hacer contigo lo que yo quiero, pero lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es agradable, es perfecto. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y en esa verdad nos tenemos que parar, en esa verdad tenemos que vivir, en esa verdad tenemos que saber que si el Señor nos compró con su sangre preciosa, ¿cómo es que después nos va a dejar abandonados? No, el Señor no nos ha abandonado, el Señor está perfeccionando el diamante, el Señor está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. El Señor está haciendo con esa crisis por la que estás pasando, con esa circunstancia que te tocó vivir. Yo sé que tu crisis es peor que la mía, porque siempre la tuya es peor que la mía. Pero si yo te hablo de la mía, es peor que la tuya. Y Dios sabe, Dios conoce. Pero también de esto el Señor te va a sacar. También de esto vas a salir en bendición. También de esto vas a salir en victoria. Dice un salmo, los que conocen tu nombre van a confiar en ti. ¿Cuál es el nombre del Señor? Primero es mi Padre. Padre, Dios Todopoderoso, y mi Padre quiere lo mejor para mí. Es mi protector. El Señor es el Señor sanador. Bueno, ¿y por qué no me sana? Al Señor algún propósito tendrás. Donde nosotros tenemos que pararnos en el propósito de Dios. ¿Por qué me pasó a mí, Señor? Gracias, Padre. No sigas preguntando por qué. No sigas preguntando por qué. En la crisis lo peor que hay es preguntar por qué. En la crisis tenemos que declarar, yo soy del Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro que el Señor está perfeccionando su obra en mí. Me duele, es horrible, es lo peor que puede pasar. Pero en el nombre de Jesús yo me levanto y yo sé. Y si no te puedes levantar, quédate ahí descansando. Porque es que no se trata de que vamos, arranca, sí, tú puedes. No, se trata de que muchas veces hay que sentarse, esperar, confiar. Y como yo les dije una vez, acostarse en la barca, a dormir con el Señor. Porque es que no queda de otra. Ya lo hemos probado todo. Ya nos hemos metido por todos lados. Ya he hecho todo lo que yo puedo hacer. Ya... Si hay que seguir haciendo algo, bueno, seguimos haciendo, pero ya cálmate, quédate en paz. Dile al Señor, Señor, hasta aquí llego yo. Muchas veces hay que tirar los guantes. Hay que tirar los guantes y no seguir peleando. Ya. Hasta aquí llego yo. Si eso es lo que tú quieres, gloria a Dios. Pero yo te voy a decir algo. En ese quedarse quieto, en ese conocer, tú declaras que tú alabas, que glorificas al que vive por siempre y para siempre. Que tú lo haces porque tú sabes que tú y yo fuimos llamados y escogidos para alabar al Señor. Ahí, tumbado como estoy, en la cama como estoy, parado como estoy, donde sea que esté, nadie me quiere ver, nadie me soporta, todo el mundo se puso bravo conmigo. Me botaron de todas partes, revísate. Pero si ya te has revisado y ya sabes que no hay nada que hacer o no hay nada que puedas hacer, sigue dando gloria a Dios como Job. Si te hablo de la crisis de Job, nos encanta hablar de Job. Pero cuando pasamos por algo de lo que vivió Job, Señor, reprenda al diablo. Fuera, fuera, reprendo. Yo también soy así, no se preocupen. Pero finalmente uno tiene que decir, Señor, tú eres Dios y yo soy tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Tú le puedes decir al Señor, mira, Señor, bueno, ya llegamos hasta aquí, ¿qué más? Pero entender que sobre todas las cosas el Señor tiene poder y el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor te ama, el Señor te ama. Puede decir, Dios me ama, Dios me ama. Gracias, Señor, porque tú me amas. Bueno, pero si me amara, te ama, te ama. Calla esas voces que te quieren hacer ver o te quieren hacer
creer que el Señor no te ama, porque si me amaras no me pasará esto. No, el Señor te ama. Párate firme en esa verdad. El Señor te ama. Deja la queja, cambia el porqué, cambia la lloradera y di: Señor, gracias porque tú me amas. Gracias porque me estás preparando. Gracias, Señor, porque aunque no entiendo, yo en el nombre de Jesús acepto, recibo lo que me toca vivir en el nombre de Cristo, con valor, con fe en tu nombre. No con fe para que me vaya mejor, con fe en que yo sé que tú estás haciendo algo en mí que va a ser lo mejor para ti, que va a ser lo mejor para ti. Los guerreros del Señor tienen que levantarse y tienen que confiar de tal manera en decirle al Señor: está bien, lo que quieras hacer de mí, hazlo, y yo sé que es lo mejor para la gloria y la honra de tu nombre, porque aquí, Señor, lo que tú vas a encontrar es una persona que jamás va a dejar de creer en ti, que jamás va a dejar de confiar en ti, que jamás va a renegar del nombre que es sobre todo nombre, que jamás va a renegar del amor que tú me tienes, Señor. Señor, tú me amas, tú me amas. Yo quiero que tú lo digas bien fuerte, lo declares en esta mañana, que declaremos en esta mañana: Señor, gracias porque tú me amas. Tú me amas, Señor, tú nos amas. Y a pesar de cualquier cosa, Padre, yo creo que tú estás perfeccionando esa obra poderosa, esa obra buena, esa obra maravillosa que comenzaste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Mira, yo quiero que tú puedas ver a Jesús clavado en esa cruz. Clavado en esa cruz del Calvario. Si Él sufrió tanto, no es en vano. No es en vano. Él sufrió y derramó su sangre por ti y por mí. No fue en vano. Si fue capaz de dar su vida, si fue capaz de derramar la sangre preciosa, ¿cómo no nos va a ayudar en este momento? ¿Cómo esto que estamos pasando no va a ser algo bueno? Aleluya, de cada uno de nosotros. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mira, si tú te sientes en crisis, si estás pasando por un problema, yo quiero que levantes la mano ahí donde estás. Tú levanta tu mano y dile: Señor, estas manos levantadas es en señal de rendición. Es en señal de rendición a ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Y nosotros confiamos, Padre, que como lo hiciste con José, lo harás conmigo. Como lo hiciste con Moisés, lo harás con nosotros. Que como lo hiciste, Señor, con Pablo, lo harás con nosotros. Que a pesar, Padre Celestial, de lo que ellos tuvieron que pasar y vivir, tú hiciste, Señor, y cumpliste tu voluntad en ellos, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre, dale gracias. Levanta tu voz un poco, unos momentos, y dale gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Perdónanos si hemos dudado. Perdónanos si nos hemos quejado. Perdónanos, Señor. Perdónanos si en nuestra humanidad no hemos entendido lo divino que quieres hacer con cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos hoy a tomarnos de esa cruz del Calvario, de esa sangre poderosa, de esa vida que diste por nosotros, Señor, y a levantarnos y a seguir adelante. Aleluya, en el nombre de Jesús. Toma fuerza hoy en la oración. Toma fuerza hoy en el Señor. Toma fuerza hoy y dile: gracias, Señor. Si tú diste tu vida, Padre, ¿cómo no me vas a dar todo lo que yo necesito aquí y ahora? ¿Cómo no me vas a fortalecer aquí y ahora? En el nombre de Jesús, hoy yo declaro fortaleza sobre tu vida. Hoy en el nombre de Jesús recibe desde la cruz del Calvario, desde esa sangre preciosa que el Señor vertió en la cruz, vertió su vida por ti y por mí. Recibe nueva vida. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gracias, Señor.